Buenas tardes, bueno, me presento, mi nombre es Leslie García, actualmente soy estudiante de la licenciatura en enfermería. El día de hoy vamos a explicar en un video cómo se debe realizar una valoración de pares craneales, el cual es sumamente muy importante en el área hospitalaria y comunitaria cuando nos encontramos en una situación con un paciente que haya sufrido algún trauma. Comenzamos con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Este, sin duda, no se determina como un nervio, ya que está sensitivo con las fibras. Sin embargo, esto lo vamos a poder valorar con frascos con olores muy comunes y específicos para que el paciente pueda interpretarlos de una manera fácil. Y podremos utilizar olores como el café, el vinagre, el limón, perfumes. Si nos encontramos en un área hospitalaria, podremos ocupar incluso el alcohol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar a tomar esos frascos, vamos a pedirle al paciente que cierre sus ojos y que cierre su boca. De esta manera, con su dedo, vamos a tapar una fosa nasal y con una fosa nasal el paciente nos debe de percibir el olor. Nos tiene que decir qué es el objeto o, en este caso, la sustancia que estamos utilizando. Esto lo vamos a repetir de la misma forma con la próxima fosa nasal. De este caso sería el lado derecho. De esta forma, si el paciente acierta a todos los olores, quiere decir que el paciente está positivo y no hay ningún daño en ese primer par craneal. Con el segundo par craneal, este va a ser el nervio óptico, y es sumamente importante porque lo vamos a dividir en cuatro técnicas. Principalmente tenemos la agudeza visual, la perimetría y captimetría, también asimismo la visión de los colores y el examen de fondo de ojo. Bueno, empecemos principalmente con la técnica de agudeza visual. En ello vamos a ocupar carteles específicos, como el cartel de Snell y la tabla de Heiken. El de Snell vamos a ocupar para que la persona pueda observar de lejos, y el otro lo vamos a ocupar para que la persona pueda observar de cerca. Si no contamos en alguna situación con estos objetos, podemos intercambiarlos. En este caso, que la persona observe cosas de lejos a una altura aproximadamente de un pie, y asimismo de cerca aproximadamente 30 centímetros de la vista. Lo podemos interpretar también con alguna revista, con algún periódico o con algún libro incluso. ¿Cómo se va a manifestar? Se va a llevar una puntuación de 20-20. Si la persona acierta a todo lo que le estás dirigiendo que observe, se le va a dar una puntuación de 20. ¿Y cómo va a ser la técnica? La técnica, el paciente debe de estar sentado, debe estar cómodo, viendo con la vista hacia enfrente. Vamos a tapar con una mano un ojo, y con este ojo la persona nos tiene que verificar que así son los objetos, o en este caso las letras. En dado caso que la persona no pueda, intercambiamos al próximo ojo y realizamos la misma valoración. Es importante que no obstruyamos el ojo, que no lo aplastemos, porque esto puede dificultar al momento de valorar el próximo ojo que la visión no sea la correcta. Cuando hacemos la valoración de la tabla de Hayden, y si la persona hace un acercamiento o un alejamiento, esto quiere decir que hay una alteración en la acomodación del ojo. Seguimos nosotros con la valoración. En este caso vamos a valorar los tres pares craneales, que va a ser el tercer, cuarto y sexto par. Aquí tenemos el nervio motor ocular común, el troclear y el nervio ocular externo. ¿Y por qué se van a valorar los tres juntos? Bueno, principalmente porque estos van a abarcar las musculaturas del ojo ocular, tanto extrínseco y intrínsecamente. Bueno, vamos a seguir. En este caso vamos a ocupar dos técnicas, que va a ser la motilidad extrínseca y la motilidad intrínseca del ojo. Para comenzar, vamos a empezar con la motilidad intrínseca del ojo. En este vamos a abarcar dos puntos esenciales, que va a ser el parpadeo y el movimiento del ojo también. Principalmente en el parpadeo vamos a verificar el tercer par craneal. Esto quiere decir que nosotros vamos a ocupar nuestra musculatura de nuestro parpadeo superior. Si el paciente, le pedimos al paciente que mire hacia abajo, mire hacia arriba, pero si uno de estos párpados cae, quiere decir que hay una deficiencia, una pequeña parálisis.
si el paciente puede mirar hacia abajo, mirar hacia arriba y levantar el párpado superior de una manera eficiente, esto quiere decir que el daño, no hay daño y es una persona positiva. Para el segundo va a ser el movimiento de ojo. ¿Qué vamos a ocupar con esto? Podemos ocupar cosas sencillas para poder valorarlo. Por ejemplo, un lápiz. Vamos a tomar un lápiz de la manera frente al paciente, y vamos a pedirle al paciente que siga el lápiz o el objeto con el que estamos ocupando de una manera hacia el lado, hacia arriba, superior, hacia arriba otra vez, como en forma de reloj. Ojo, aquí siempre debemos de llegar al centro, y del centro a un lado, y regresa al centro, y del centro hacia arriba, o hacia cualquier lado que nosotros pudiéramos mover. Ahora vamos a valorar lo que es la motilidad intrínseca de nuestro ojo, y aquí vamos a medir lo que va a ser nuestra pupila, nuestro reflejo, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación. ¿Cómo lo vamos a determinar o cómo lo vamos a valorar? Bueno, principalmente, ya les comentaba yo, tenemos de ocupar un instrumento que es el oftalmoscopio, y nos va a ayudar a visualizar si nuestra pupila se contrae, si no se contrae, y también podemos determinar cuántos milímetros va a tener la dilatación de nuestra pupila. Bueno, principalmente en nuestra pupila debemos de hacer un reflejo con este instrumento. Vamos a pasar, tenemos que acomodar a la persona de una forma cómoda, que su vista sea hacia enfrente. Vamos a pasar lo que es el instrumento, y a una altura de aproximadamente 15 centímetros ya se tiene que observar que la pupila del paciente está reaccionando. ¿A qué me refiero? Que se va a contraer. A la luz la pupila se contrae, a la oscuridad la pupila se dilata. A eso se le va a determinar el reflejo fotomotor, y pues también vamos a valorar el diámetro de nuestra pupila, que los valores normales o estándares va a ser dentro de 3 a 4 milímetros. Posteriormente vamos a ver si hay un reflejo consensual. ¿Cómo lo vamos a determinar esto? Bueno, vamos a sentar a nuestro paciente de igual manera, que mire hacia enfrente. Vamos a cubrirle un ojo y vamos a pasar esta pequeña luz. Al momento de retirar esta pequeña luz, vamos a destapar, por así decirlo coloquialmente, nuestro próximo ojo, y tiene que ser la misma reacción. Si hace la misma reacción un ojo que en el otro, eso se le llama reflejo consensual. Lo mismo vamos a hacer de un lado, de un ojo al próximo ojo. Por último tenemos el reflejo. Vamos a valorar el reflejo de acomodación. ¿Cómo lo vamos a determinar? Normalmente algunas referencias bibliográficas nos determinan que el objeto en el que nosotros vamos a valorar se lo acercamos a la persona, y no debe de ser así. Debemos de tener un objeto lejano al paciente. El paciente va a estar sentado, va a estar mirando hacia enfrente, y le vamos a poner un objeto aproximadamente a una altura de 3 metros, de 3 a 2 metros, donde el paciente lo pueda visualizar. Ahí debemos de darnos cuenta que su pupila se va a dilatar. Por lo contrario, vamos a poner este mismo objeto enfrente, pero no de una manera uniforme, no, sino vamos a retirarlo y lo vamos a poner aproximadamente a una altura de 30 centímetros de la vista, y tenemos que observar que su pupila se va a contraer. Esto quiere decir que el paciente, si realmente reaccionó así, es una forma positiva. En dado caso que el paciente no haya reaccionado de esta manera, se le toma como una manera negativa. El par craneal, que es el trigémino, se determina así por los nervios que tiene este par. Va a ser el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, que prácticamente está colocado hacia nuestra parte. ¿Y qué es lo que vamos a determinar y cómo lo vamos a valorar? Bueno, esta parte va a tener una parte sensitiva y una parte motora. Con la sensitiva vamos a ponerle en la parte temporal, en la parte mandibular al paciente objetos que sean, por ejemplo, el algodón, le picamos levemente con un alfiler,
E incluso podemos utilizar objetos que sean fríos y calientes. Si el paciente reacciona a esta sensibilidad, quiere decir que nuestro paciente tiene una forma óptima. En la forma motora vamos a valorar al paciente diciéndole que mastique muy fuertemente y vamos a nosotros a palpar con nuestra mano el músculo, el macetero. Vamos a decirle al paciente que mastique fuertemente, va a hacer esto y vamos a palpar que se va a tener una pequeña rigidez. Si hay y existe esta pequeña rigidez, quiere decir que el paciente es positivo a este par craneal. E inclusive también le podemos decir al paciente que sonría. De esta forma, en el momento que el paciente va a sonreír, que nos muestre los dientes, vamos a determinar si es asimétrico, si no hay una diferencia simétricamente en el lado derecho como en el lado izquierdo, y así podríamos también determinar si hay una paraplegia. Posteriormente también le vamos a pedir al paciente que frunza la frente, como de una forma así, una forma fuerte. ¿Para qué? Para determinar también que lo haga de una misma forma que en el otro lado, y de igual manera si hay alguna alteración. Si esto lo hace de una forma muy reactiva, el paciente es óptimo y no hay daños colaterales. Vamos con el séptimo par craneal. El séptimo par es el nervio facial y este va a tener 4 funciones muy específicas e importantes. Principalmente una función motora, tiene una función sensorial, tiene una función sensitiva y por último también tiene una función parasimpática. ¿Y cómo vamos a valorar la parte motora? Bueno, principalmente aquí sí vamos a involucrar muchos movimientos. Le vamos a pedir cooperación al paciente porque él nos va a empezar a fruncir el ceño. Va a hacer esto. Aquí vamos a poder observar si hay alguna asimetría, si realmente hay mucha fuerza. Vamos también a pedirle al paciente que cierre fuertemente sus ojos y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente tiene la fuerza suficiente en sus músculos. De igual manera le vamos a pedir que hable, que silbe y que incluso al momento de hacer esto o que hable, verificar que no haya salida de saliva. Porque esto nos quiere decir que entonces hay una parte parapléjica, el que la persona pueda hablar bien, pueda sensibilizarse, incluso hay que pedirle que sonría, que silbe y verificar que todo esté simétricamente bien. También le vamos a pedir al paciente que meta aire a su boca de una forma que quede un poco inflada y cuando quede inflada podamos palpar con nuestros dedos y apretar un poco. Hay que verificar que no haya la facilidad de salir aire, a menos que la persona que esté siendo valorada pues deba hacerlo. Sin embargo, es importante verificar que todo sea simétrico y que de lo mismo que haga de una parte, lo mismo se haga en el hemisferio izquierdo. La sensorial la vamos a medir fácilmente, dado que, bueno, como la parte sensitiva, esta parte de los músculos facial, del nervio facial, va a ocupar 2/3 partes de nuestra lengua. Por lo tanto, vamos a ocupar igual hisopos y con sabores amargos, dulces, salados. Vamos a tomar un hisopo y ponérselo en la lengua del paciente, primero de un lado y posteriormente del otro. Aquí hay que tener mucho cuidado que el paciente no regrese la lengua, todo el tiempo la tiene que mantener afuera y nosotros lo vamos a ir aplicando cada sabor. Asimismo el paciente va a enjuagarse la boca y vamos a repetir esto de un lado y del próximo. ¿Por qué el paciente no debe de meter la lengua? Bueno, ya que si la mete va a dispersar ese sabor y entonces ya no va a poder percibir bien el lado que estemos valorando. La parte de sensibilidad, que ¿cómo lo vamos a valorar? Bueno, esta principalmente va a tener sensibilidad hasta el pabellón de la oreja y aquí de igual forma con algún algodoncito, con algún hisopo, con cosas frías y calientes, le vamos a poner al paciente en partes de la cara, por ejemplo, en el músculo macetero, en la frente, en la parte frontal, en la nariz. Si el paciente nos refiere que siente esa sensación, quiere decir que está óptimo. En dado caso que no, pues el paciente no es óptimo. Por último, vamos a medir lo que es la parte parasimpática.
Más que todo aquí vamos a medir que las lagrimales no tengan ninguna alteración, igual las glándulas salivales, las mucosas orales y nasales que estén hidratadas, que estén en su forma, que realmente haya una sensación parasimpática. ¿Cómo lo vamos a determinar fácilmente? Bueno, como también esto va a involucrar, aparte de la parte parasimpática del esófago, vamos a hacer que el paciente estornude. Con un pequeño algodón, con las fibras del algodoncito, lo colocamos en su nariz. Así el paciente va a tener la estimulación de estornudar y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que realmente está alerta y positivo a esta prueba. Seguimos con el octavo par craneal, que es el estatoacústico. Y bueno, aquí nos van a manifestar diferentes nervios. Aquí vamos a valorar el equilibrio del paciente, asimismo si está orientado espacialmente su cuerpo y también auditivamente. Bueno, ¿y cómo lo vamos a valorar? Principalmente este ya está basado un poquito más específico a una especialidad. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar diferentes técnicas. Las más sencillas que encontré para que el profesional de salud lo haga de una manera óptima y que dé resultados buenos, positivos, vamos a encontrar la técnica de Weber y Riner. Y esta prueba nos va a manifestar a base de dos instrumentos importantes, que es el diapasón y el TikTok. Y aquí estas pruebas nos van a manifestar si el paciente está orientado simétricamente en sus dos oídos, si escucha bien y si está alerta. También una técnica muy importante que vamos a ocupar va a ser la técnica de Schwabach. Y esta nos va a verificar la maduración ósea. Normalmente lo vamos a poder colocar este instrumento en la apófisis mastoides detrás de nuestro oído. Vamos a colocar este instrumento y lo normal que la percepción tenga la persona va a ser 18 segundos. Menor o mayor a este ya hay un poco de alteración. También vamos a ocupar otra técnica muy importante para realizar si la persona está equilibrada a su marcha. Vamos a ocupar la estrella de Babinski. ¿De qué se va a tratar esta técnica? Vamos a cubrir los ojos de la persona con una venda y vamos a pedirle que haga 10 pasos hacia enfrente, 10 pasos hacia atrás repetidamente hasta que nosotros veamos que se empieza a alterar su equilibrio. Así es como nosotros vamos a poder determinar si el paciente está orientado en su equilibrio positivamente. Bueno, también otra técnica muy importante en este par craneal va a ser la prueba de Brandy modificada. ¿En qué se va a manifestar esta? Vamos a colocar nuestra cara, vamos a pedirle al paciente que ponga su cara a un ángulo de 60 grados, así, y lo que vamos a hacer es ponerle con una turundita. Vamos a cubrirle, vamos a pedirle que cierre sus ojos y con una torunda vamos a dejar caer agua en sus oídos. ¿Para qué? Para que el paciente no determine si siente algún tipo de náuseas o vértigo. Esto es importante porque si el paciente no lo manifiesta, quiere decir que es una prueba positiva. Si el paciente no manifiesta lo que sea vértigo, náuseas, mareo, entonces es una prueba negativa. Vamos con la valoración del noveno, décimo y onceavo par craneal. En este vamos a tener lo que es el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio. Y vamos a utilizar una técnica que se llama técnica de Bennett. Y esta técnica se trata de que la persona, igual la vamos a acomodar sentada, en este momento la persona le vamos a pedir que abra su boca, pero que al momento que abra su boca va a ser un sonido en esta forma de la letra A, entonces va a ser A. Al momento que haga esto con nuestros instrumentos de exploración física, nosotros vamos a poder observar que haya una contracción en la parte posterior de la laringe. Si esto ocurre es una forma efectiva, si no ocurre es una forma negativa. Y bueno, también vamos a valorar lo que es el gusto, el reflejo del gusto. Y esto prácticamente va a ser una prueba repetitiva, dado que ya lo habíamos hecho anteriormente con otros pares.
Pero esta prueba se va a determinar a tenerle al paciente sabores salados, azucarados, amargos y que él perciba el gusto. Si percibe óptimo a cada uno de los sabores que le estemos dando al paciente, entonces va a ser un resultado positivo. Si no se da, va a ser un resultado negativo. Continuamos con el reflejo seno-carotideo y principalmente se va a tratar de realizar la técnica correctamente. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros apretemos esta venita, entonces nosotros lo que vamos a hacer con esta arteria va a ser que le vamos a disminuir su presión arterial y provocarle un síncope al paciente. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esta práctica. Si no se sienten seguros de realizarla, no la hagan. O si la pueden hacer, háganla con la supervisión de un profesional con mayor experiencia. Posteriormente vamos a tener una prueba, un examen de las cuerdas vocales. Aquí vamos a tener la ayuda de un instrumento que va a ser el laringoscopio. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque ya sabemos que podemos provocar al paciente reflejos de náuseas, vómitos, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Posteriormente también vamos a valorar la fuerza de nuestro músculo esternocleidomastoideo y de nuestro mismo también, nuestro trapecio. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, el esternocleidomastoideo vamos a pedirle al paciente que su cabecita la mueva hacia atrás de esta forma y por lo mismo también del lado contrario, hacia enfrente, pegando su barbilla directamente al pecho. Aquí es donde nosotros vamos a observar si hay simetría tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si el paciente llega a tener alguna complicación por una paraplegia o que algo no esté funcionando bien, el lado donde tú estés presionando, en este caso si presionamos lo que es la parte frontal a nuestro pecho, se va a ver un desequilibrio asimétrico. Y si persiste, entonces quiere decir que hay una alteración. Del mismo modo, vamos a evaluar nosotros la fuerza. Vamos a pedir al paciente que presione así con nuestra manita. Si vemos que tiene la fuerza y nosotros sentimos la presión, quiere decir que entonces está bien. Vaya, también con nuestro músculo trapecio vamos a hacer lo mismo. El paciente le vamos a pedir que suba así sus hombros y nosotros vamos a colocar sus brazos aquí. Nuestros brazos los vamos a colocar aquí y el paciente arriba de los hombros y el paciente va a subir. Aquí vamos a medir la fuerza. Por último, nosotros vamos a inspeccionar la parte cervical y la parte del trapecio a ver si no hay una alteración. Vamos a ver lo que es el 12º par craneal, que es el hipogloso, y aquí vamos a valorar más que todo el trofismo y la simetría de la lengua. ¿Cómo lo vamos a observar? Bueno, pues con instrumentos de ayuda a exploración física nosotros vamos a observar, le vamos a pedir al paciente de igual manera que se siente, que tome una postura cómoda y que abra su boca. En este momento nosotros vamos a medir que simétricamente esté bien del lado derecho igual que el lado izquierdo. También le vamos a pedir al paciente que saque la lengua y al momento de que la saque que haga en forma de puntita. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ver que hay una fuerza en su músculo y así también valorar si hay alguna asimetría. O también igual ver la boca, si llega a tener alguna asimetría, es importante revisarlo. Por último, lo que le vamos a decir al paciente para medir un poco más su fuerza, y le vamos a pedir al paciente que con la lengua golpee con fuerza la pared de la mejilla, por ejemplo, así. Igual lo hacemos de un lado y lo mismo hacemos del otro lado. Si notamos alguna alteración, esto lo registramos. En dado caso que el paciente sea óptimo y reactivo a todas estas funciones, quiere decir que es un paciente óptimo y no tiene algún daño colateral. Bueno, eso es todo por nuestra parte y muchísimas gracias.